En medio de todo el durísimo conflicto existente por el caso Rocha, se ha querido equiparar, incluso justificar esas acusaciones con el caso Chihuahua. No tienen nada que ver. En el tema Chihuahua, quienes tanto se envuelven en la bandera y claman por la violación a la soberanía y denuncian hasta una traición a la patria, olvidan que en México operan 13 agencias de seguridad estadounidenses en forma legal, otras en forma encubierta, y que el entramado de relaciones con ellas del gobierno federal, de muchas instancias estatales y de otros grupos de poder, se suele manejar siempre en la secrecía, sin olvidar los conflictos que, por ejemplo, se generan con temas como las acusaciones contra el gobernador Rocha. Bueno, y no sabemos, por ejemplo, cuáles son los términos en los acuerdos de seguridad e inteligencia que tienen el gobierno federal con los Estados Unidos. Personajes de la 4T, supuestos influencers afiliados a Morena, así como integrantes del partido y miles de bots, han emprendido una campaña para tratar de minimizar el daño por la acusación de Estados Unidos contra el gobernador Rubén Rocha y 9 personajes de su círculo cercano. Lo que intentan por todos los medios es comparar lo que sucedió en Chihuahua con los agentes de la CIA con las redes políticas de protección al crimen organizado en Sinaloa. Lo sucedido en Chihuahua con la muerte de 2 agentes estadounidenses, del director de la Agencia de Investigación Estatal, Pedro Ceguera Cervantes, y de un miembro de la misma institución, fue una tragedia. Lo fue porque fallecieron funcionarios mexicanos y estadounidenses que trabajaban para acabar con grupos criminales dentro y fuera de nuestro país. Es cierto que se tiene que establecer con claridad qué sucedió. Por lo pronto, la versión proporcionada por la Comisión del Estado de Chihuahua parece ajustarse bastante a la realidad. Los agentes estadounidenses fueron invitados sin atribuciones para ello por el jefe de la Agencia de Investigación Estatal para observar el operativo en donde se incautó uno de los mayores narcolaboratorios de México, distribuido en un espacio de unas 100 hectáreas. En esa acción, las autoridades de Chihuahua y el ejército mexicano lograron el desmantelamiento de un laboratorio de drogas sintéticas considerado en el municipio de Morelos, el más grande en la historia del estado y uno de los más grandes del país. El operativo representó un golpe significativo al narcotráfico, enfocado en la producción de metanfetaminas y cristal en la región. Los agentes no participaron operativamente, no iban armados y no portaban uniformes. Sin embargo, la información que dio el ahora exfiscal César Jáuregui no se apegó a la realidad. Por eso tuvo que renunciar. Los datos y hechos indican que la relación con las fuerzas de seguridad estadounidense la llevaba el fallecido director de la Agencia de Investigación Estatal, que era, además, un funcionario valorado en ambos lados de la frontera. Seguramente existieron irregularidades, pero también, como reconoció el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, la gobernadora Maru Campos no conocía a detalle esos hechos, como tampoco los conocía el gobierno federal. La gobernadora de Chihuahua a mí me dijo que ella no tenía conocimiento de que se estuviera llevando alguna operación con agentes norteamericanos en campo. Lo cierto es que el caso Chihuahua se ha convertido en un conflicto que ha pasado de un tema de seguridad a uno político electoral. Los grupos duros en el Senado de Morena, todavía muy influenciados por Adán Augusto López, han tratado de darle otra dimensión al tema debido a que apoyan la candidatura de Andrea Chávez. Pero en el gobierno federal, sobre todo en el Gabinete de Seguridad, saben que la clave está en la moderación ante un tema especialmente complejo. En México, operan cotidianamente 13 agencias y dependencias federales estadounidenses con presencia o acreditación en el país. Lo hacen bajo diferentes esquemas de cooperación con el gobierno mexicano. Aunque no se reporta públicamente, también hay agentes de la CIA y de otras agencias de inteligencia que por norma no se acreditan como tales. También existe una profunda colaboración militar a través del Comando Norte, con presencia de militares mexicanos en Estados Unidos y de ese país en México. Además,
están todos los mecanismos de recolección de información cibernética y a distancia, como los que se recopilan vía drones, satélites e intervenciones telefónicas y de redes globales, como los que realiza la Agencia de Seguridad Nacional, una agencia de inteligencia del Departamento de Defensa de la Unión Americana. Lo cierto es que todos los estados fronterizos del norte del país tienen convenios de cooperación con las agencias estadounidenses, en la mayoría de los casos por encima de los acuerdos federales. No son un capricho, son necesarios para la operación cotidiana y terminan siendo benéficos en ambos lados de la frontera. La reacción del gobierno federal a lo ocurrido en Chihuahua puede afectar la cooperación con Estados Unidos, lo que no es una buena noticia pese al abuso que habrían cometido algunas de esas agencias y agentes durante años, sobre todo durante la administración de Donald Trump. La cooperación es imprescindible, pero debe basarse en acuerdos firmes y claros. Y no, el caso Chihuahua no es comparable a lo que ocurre en Sinaloa. Azteca Noticias.